¿En qué medida esta polémica de resolución del tribunal afecta la credibilidad de la autoridad electoral y del proceso electoral en sí desde su punto de vista, doctor? Bueno, creo que esta resolución sobre el caso de el famoso Bronco afecta de forma directa el proceso electoral, porque es una resolución que fue muy polémica y que de alguna manera no logra comprobar, digamos, el objetivo de lo que se propuso. Es decir, el tribunal dice que no tuvo derecho de audiencia, y por supuesto que lo tuvo. Fue en 11 ocasiones, en 12 ocasiones hubo audiencias con este candidato independiente. Luego se le dice al tribunal, pero no están las firmas completas de forma oficial, las firmas legales que debe tener, estas 860 y tantos mil firmas. Y entonces ellos dicen, bueno, pero que se presume que como fue recuperando firmas, de alguna manera lograría con una duda razonable llegar a tenerlo. Es decir, es un argumento completamente especulativo, ¿no? Es decir, de duda razonable para afirmar que esto fue así. Además, hay un trato preferencial, un trato diferente que se le da a este caso. Y bueno, cuando uno analiza qué es lo que está detrás de todo este proceso, pues se da cuenta uno de que es un tribunal que ya ha tomado otras decisiones en contra del Instituto Nacional Electoral, decisiones muy polémicas, en donde el INE trataba de generar mejores condiciones para que la competencia fuera más equitativa, como fue el programa ese de piso parejo, o la prohibición de usar tarjetas en las campañas para la compra del voto. Eso fue también otra de las decisiones que este tribunal echó abajo. Y entonces, analizando la votación, se da uno cuenta, ¿no? Fue una votación dividida de 4 contra 3. Estos 4 que votaron, en sus orígenes, digamos, en la propuesta que se hizo, pues vienen del Partido Revolucionario Institucional. 3 de ellos clarísimamente son propuestas que vienen de ese partido. Entonces se ve que haya una intencionalidad política directa ahí, que los votos del señor Fuentes Barrera, el señor Vargas Valdés, la magistrada Mónica Soto, el señor Infante, etcétera, estos 4 votos, uno de ellos viene precisamente por el PRD, 3 por el PRI y 1 por el PRD. O sea, hay una captura, digamos, de este órgano, que es pues el órgano que tiene la última palabra en el proceso electoral. Entonces, esto golpea directamente la credibilidad del proceso electoral y nos mete en una perspectiva, creo que muy negativa, de decir, ya pueden hacer cualquier cosa con tal de justificar alguna estrategia política. Doctor, por otro lado, el INE sostiene sus señalamientos de irregularidades a la hora de captar apoyos por parte del Bronco. Entonces, ¿en qué falló el instituto, el INE, para sustentar bien su decisión de negar el registro a la candidatura de Jaime Rodríguez? No, en este caso en concreto, podríamos ser muy críticos en otros casos con el INE, pero me parece que en este caso el INE no falló en la resolución. Es decir, el INE hizo la revisión, fundamentó muy bien las candidaturas, quién sí tenía los votos, quién no tenía, cuáles eran las firmas falsas, las simulaciones, los mecanismos fraudulentos que hubo en la recolección de firmas, y a través de sus propios mecanismos de revisión, con esta aplicación que tuvo el instituto para generar este conjunto de firmas y de apoyos a los candidatos independientes, ellos sabían exactamente cuáles eran las firmas que valían, las firmas legítimas, digamos, auténticas, y cuáles eran las firmas falsas. Y entonces ellos siguieron el procedimiento legal, sí, paso a paso, y me parece que en este expediente pues no había forma pues de darle la vuelta, salvo a través de estos argumentos
resolución completamente absurda, fuera de la lógica jurídica y técnica. Doctor, tras la resolución sobre los casos del Bronco y de Armando Ríos Peter, se habla de una confrontación entre el INE y el Tribunal Electoral, ya lo estábamos viendo en las noticias de esta mañana. ¿Qué opina sobre este tema? Bueno, esto se había venido, es decir, pensando cada vez que hay alguna diferencia por un caso en donde el INE dice una cosa y el tribunal dice lo contrario, pues se piensa que hay una confrontación, pero bueno, son dos autoridades, una administrativa, otra jurisdiccional, y me parece que en este caso en concreto sí hay como una diferencia radical, y me parece que le asiste la razón al Instituto Nacional Electoral, es decir, la autoridad administrativa hizo perfectamente su tarea conforme a las reglas y siguiendo la ley de este procedimiento, y el tribunal se saca de la manga una resolución completamente que tergiversa y tuerce la legislación. Entonces el INE en este caso dice, bueno, pues nosotros tenemos que asumir la decisión del tribunal, pero van a mandar el caso del Bronco a la Fiscalía, es decir, a la FEPADE, porque ahí hay una serie pues de delitos electorales que perseguir. Entonces va a permanecer, digamos, el litigio sobre el caso. Entonces va a la FEPADE, a ver ahora la FEPADE qué dice, y en ese caso pues va a ser una sombra que va a acompañar a esta candidatura independiente, ¿no? Es decir, el Bronco es un tramposo, hizo trampa para llegar a la boleta, el tribunal lo ayudó a llegar a la boleta, y de forma al margen de la legalidad. Entonces vamos a tener ahí una boleta truqueada, una boleta manchada, digamos, y un proceso electoral que con toda la complejidad que ya tenía, pues se le suma este nuevo ingrediente. Ahora Rodríguez Calderón anunció que también va a demandar al INE ante la FEPADE por denigrar su imagen y por lo acusó al INE de mentir sobre las irregularidades registradas en la recolección de sus firmas. Sí, bueno, creo que esta es la respuesta, es decir, ya sabemos que esta candidatura, este señor que construye su imagen en base a esta suerte como de estereotipos, ¿no? De ser el muy valiente, muy bronco, como muy echado para adelante, su apodo, ¿no? Y entonces va ahora a demandar a la autoridad administrativa, ¿no? Pero bueno, creo que la autoridad administrativa tendrá todos los elementos jurídicos y técnicos que hizo completamente en orden y en una observación a la legalidad para no tener ningún problema, pero sí va a ser un caso más, digamos, un asunto que va a estar generando ruido y que va a ensuciar más la elección del 1 de julio.